amigos, continuamos con más. Recuerde que esto es A Última Hora, información sin límites. Bueno, esto pica y se extiende. ¿Por qué, José Luis? Claro, pica y se extiende porque hoy en la semanal se ha tocado el tema de Friusa, el tema de la marcha. Y en algún momento del camino, el senador de la Altagracia dijo, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo en que la marcha se celebrara ahí en el hoyo de Friusa. Hoy, un osado periodista ha preguntado que si el hoyo de Friusa está por encima del turismo, que si el hoyo de Friusa está por encima de la soberanía, y el senador de la República, Rafael Barón de Lux Cholitín, senador por la Altagracia, le responde esa pregunta a ese intrépido periodista que ha preguntado con todo el derecho sobre por qué él se oponía a que la marcha se celebrara, se efectuara precisamente en el hoyo de Friusa. Y esta evidentemente es la pregunta y la respuesta. En la provincia no es el buen lugar para realizar este tipo de protestas. Sin embargo, es allí donde se está dando la situación. Está por encima el turismo, está por encima del país, está por encima de la soberanía nacional. Es la pregunta que le tengo para usted. Sí. Bueno, yo creo que a veces la forma vale mucho también, a veces igual que el fondo. Entonces, el problema de Haití es un problema no solo del país, es un problema nacional primero, pero también un problema internacional. Escapa incluso a lo que es la República Dominicana, porque es un problema que la comunidad internacional tiene también que ponerse los pantalones con Haití. No pueden dejar el problema de Haití a la República Dominicana solo. Y de hecho, como decía el presidente, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo con una cosa del gobierno lo digo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que la política internacional con relación a Haití que se ha hecho ha sido la mejor de la historia. Y de hecho, una de las cosas que hemos tenido que romper como país era eliminar la creencia en los organismos internacionales de que nosotros éramos un país xenofóbico y que odiábamos a los haitianos. Y bastante tiempo que tuvimos construyendo un discurso demostrando que no era así. Y esto también, esta marcha, con un discurso de odio, que si no sabemos lo que es discurso de odio, busquemos en Google lo que es discurso de odio, que se está fomentando un discurso de odio peligroso que no lo teníamos y que también tenemos que poner la atención a eso. Entonces, ahora los organismos internacionales que ya le cambiamos la cara y que este gobierno logró convencer de que no había xenofobia en este país, también tenemos que tratar de que eso no dé para atrás. Y el tema que usted dice, como es un tema nacional, no hay por qué venir a llevarlo como que es un tema local eminentemente de la provincia de la Altagracia. Yo soy senador de la República, pero por la provincia de la Altagracia. Y entonces, ¿qué ocurre con la provincia de la Altagracia? Que la provincia de la Altagracia del país completo es la provincia donde mayor daño se le puede hacer al país con esa marcha. Sencillo. ¿Por qué no se está haciendo en Dajabón la marcha? Porque eso no va a tener repercusión internacional que afecte a la República. Se está haciendo en Punta Cana, tal vez bien calculado, que sí es cierto que tenemos haitianos, como tenemos en Higüey. En Higüey hay un barrio que se llama Haití Chiquito, que tiene más haitianos que Friusa. Y ese barrio tiene 30 años en Higüey. Vayan a Haití Chiquito, se llama Haití Chiquito en Higüey. Hay más haitianos que en Friusa, y tiene desde que yo tengo uso de razón. Es cierto que tenemos muchos haitianos. Ahora bien, ¿por qué se está haciendo en el hoyo de Friusa? Se está haciendo en el hoyo de Friusa porque hay un deseo de hacer daño a nivel internacional. Porque si ahí hubiese ocurrido 3 muertos, hoy tuviéramos nosotros, los turoperadores, cancelando la reserva hotelera del año entero, que tenemos un año excelente. Y ese es el problema. No es que no se haga, es que se haga, pero que se haga en una forma, que se haga de una forma correcta. Y tampoco el llamado que se hizo para la marcha fue pacífico, porque incluso la vestimenta que usan no era pacífica. Los comunicadores que estaban diciendo que vayan a la marcha no era pacífico. Dijeron que vayan con armas, con metralladores, y ahí está el problema. El problema no es que no se haga la marcha, el problema es la forma y el lugar y el momento. Y nosotros venimos de una crisis, casi una crisis, por el ahogamiento de una turista. Si le sumamos a eso muertes en la provincia, adiós turismo, porque yo turismo me he nacido y criado en ese mundo. Es decir, y ese es el problema de la marcha en Punta Cana. Bueno, ahí ven ustedes la pregunta y la respuesta al por qué el senador decía en su momento que no quería que la marcha se celebrara ahí en el hoyo de Friusa. Él felicita a la Policía Nacional por su trabajo y además responde otra pregunta. Cuando preguntan también en el ambiente, un periodista pregunta que por qué es tan importante el hoyo de Friusa, qué es lo que ha pasado, cuál es el desarrollo que ha tenido. Y el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, él mismo cede la palabra al senador y el senador
hace un esbozo espectacular de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que puede pasar en el hoyo de Friusa. Veamos. Aquí está Cholitín, el senador explique lo de Friusa, senador, si puede. Usted conoce esa zona mejor que nosotros. Sí, buenas tardes, señor presidente, a todos los integrantes de esta semanal. Un placer estar aquí en este ejercicio de transparencia democrática que creo que en la historia de la República no se había tenido nunca como este espacio de la semanal. Yo soy higüeyano, nacido y criado en Higüey de nacimiento, ¿verdad? He tenido muchas funciones públicas, vengo desde ser juez en el 98, donde recorrí toda la instancia, después fui gobernador, viceministro de Turismo, alcalde y ahora senador. Y la oficina mía de abogado y de bienes raíces que tenía, la abrí en el 97, precisamente Plaza Larimar, en la entrada del hoyo de Friusa. La conozco perfectamente. En esa época ya el hoyo de Friusa era el hoyo de Friusa. Fue una zona que al principio empezó a ser habitada por los haitianos, es cierto, eso es así, y vino creciendo de manera incontrolada, tanto por dominicanos como por haitianos, y es realmente una zona que sí hay muchos haitianos, esa es la realidad. Ahora bien, yo de mi parte tengo más de 20 años denunciando a los gobiernos de turno de la situación del hoyo de Friusa, y no solo del hoyo de Friusa. El hoyo de Friusa, le puedo decir que yo incluso mi oficina que tenía ahí la vendí hace 12 años, la vendí. La vendí porque precisamente se había descontrolado lo que es esa zona. Con los años, y es bueno que sepan este dato, y por eso yo he defendido que no es lo que se está pintando tampoco en el hoyo de Friusa. Con los años, el hoyo de Friusa mejoró de manera significativa lo que era anteriormente. Es decir, hoy el hoyo de Friusa es mucho mejor, mucho más seguro, mucho más bonito, mucho más habitable que hace 15 años. ¿Por qué pasó eso? Porque el hoyo de Friusa creció, la zona mejoró de manera significativa y los terrenos adquirieron más valor y eso mejoró bastante. Ya no es así como lo están diciendo. Yo he ido muchísimas veces al hoyo de Friusa, voy sin seguridad, yo ando como quiera por donde quiera, es decir, no es una zona incontrolable. De hecho, hay un destacamento ahí abajo en el hoyo de Friusa, tengo muchísimos amigos en el hoyo de Friusa, tengo amigos de Higüey que tienen plaza comercial en el hoyo de Friusa, es decir, no es lo que se está pintando. Ahora bien, hay zonas más peligrosas y peores. Hace 8 años, yo quiero que ustedes sepan, hace 8 años, si quieren busquen mi Twitter, yo denuncié invasiones que se estaban produciendo en la zona de Punta Cana. Yo decía, no es posible que permitamos, hace 8 años el PRM no era gobierno, yo decía, no es posible que se estén permitiendo en una zona turística como la de Punta Cana que se produzcan invasiones de tierra. Y eso que ustedes conocen como Matamosquito, que lo conozco perfectamente porque está atrás de un terreno que tengo yo, y tuve que ponerle seguridad a mi terreno, se lo cogieron hace 8 años. Y esa es la zona que realmente creció de manera indiscriminada, creció porque las autoridades permitieron eso y denuncié en ese momento que había coroneles, había militares que estaban patrocinando esas invasiones. Eso no es ahora. Y esa es la zona de Matamosquito, que es cierto que es una zona que está complicada porque imagínense el terreno que se cogieron, que invadieron, imagínense cómo es, sin carretera, sin calle bien, y es una zona que es cierto que hay que trabajarla, pero no es lo que se está vendiendo hoy en día. De hecho, la marcha que tengo perfectamente, hablé, investigué, estuve ahí, estuve al lado de la marcha porque le di mucho seguimiento. Lo que decía la periodista que habló ahora mismo, yo creo que nosotros debemos felicitar a la Policía Nacional por el trabajo que hizo. Porque yo dije desde el principio, y soy responsable en esto, aunque no sea popular mis declaraciones, que esa marcha no es correcta hacerla en la zona turística de Punta Cana. ¿Por qué? Porque el problema haitiano que tenemos 40 años está ocurriendo aquí, ¿verdad que sí? Que el problema de Haití se acrecentó por la muerte, el asesinato el 7 de julio del 2021 del presidente haitiano, donde hoy Haití está controlado por las bandas, y eso ha hecho que la migración ilegal sea 3 veces de lo que era antes en el sentido del intento. Ahora bien, yo que he tenido muchas funciones públicas en la provincia de la Altagracia, y que tengo, como le digo y repito, que de hecho vivo en Punta Cana, nunca en la historia se había producido el trabajo que se está produciendo ahora de migración. A mí nunca me llamaban, ni cuando fui viceministro, ni cuando fui gobernador, a mí ningún empresario me llamó porque tenía gente presa haitiana. Ahora todos los días a mí me llaman, porque los políticos no pasa eso, que nos llaman gente que le agarraron
al empleado que tenía 15 años en su casa, que le agarraron todos los días. Hay problemas en ese sentido, porque Migración ha fortalecido y robustecido los operativos que están haciendo de manera constante. Entonces tenemos que reconocer que, si bien es cierto, tenemos un problema de décadas, ahora se está trabajando mucho más que antes. Y lo que pasa es que para mucha gente Friusa nació hoy porque no lo conocían. Mucha gente no sabe ni de lo que fueron ahí, ni siquiera sabían lo que era Friusa. Mucha gente fueron ahí y me dijeron a mí, yo pensé que esto no era otra cosa, pero esto está bonito aquí. Entonces, el tema de Friusa es un tema que está ocurriendo en el país, lo que nosotros entendemos, y que es un tema de tiempo. No es verdad que eso se va a resolver de la noche a la mañana. Así que yo entiendo que la policía actuó de manera impecable, porque de hecho hablé con muchos de esas personas y me dijeron y me explicaron, gente que estuvieron ahí, los periodistas que cubrieron la fuente, me dijeron, la marcha llegó perfecto, no hubo nada hasta el lugar que se coordinó del perímetro. Luego de ahí, yo tengo videos, si no lo han visto, ahí se lo puedo enviar. Yo tengo muchos videos caseros que se hicieron de gente encapuchada, con machete, gente que estaban en otra actitud, para ir a entrar a ese lugar. ¿Y qué hubiese pasado si ocurría eso? Y gracias a Dios no pasó nada. Y de hecho, lo que yo decía del peligro de la marcha en Punta Cana es que mañana, si hay una muerte, o mañana hay un grupo de gente que mueren ahí, mañana los titulares a nivel internacional va a ser matanza de haitianos y dominicanos en Punta Cana, y adiós turismo. En el 2018, la zona turística de Higüey se fue abajo por una situación que ocurrió en el Hotel Majestic. Y eso significa 70,000 empleados que hay en la zona turística, significa que van 45,000 para la calle, como pasó en la pandemia, que la gente pasó hambre en Higüey. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, y por eso yo he sido muy radical con que la marcha es legal. Es cierto que es legal, yo soy un jurista, es constitucional, la marcha tiene razón de ser, debimos de estar marchando hace 20 años. Interesante las palabras del senador al hablar del tema turismo, un tema que, como dice él, maneja al dedillo. Esta es la información, esto pica y se extiende, esto no se queda ahí, de manera que siga conectado con nosotros, porque esto es A Última Hora, información sin límites. Continúe conectado con nosotros.